Si nos hubieras visto en la calle, jamás lo habrías adivinado, éramos una pareja común. Él, con su uniforme de trabajo. Yo, con mi bolso eterno y el móvil en la mano. No nos besábamos en público. No subíamos fotos de nuestros desayunos. Simplemente bebíamos. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? La traición no siempre llega envuelta en pasión. A veces, llega en silencio. A veces estás sentada en la cocina, cortando una manzana. Y de repente entiendes, ya no eres la misma. Y él ya no es aquel al que un día elegiste. Y entonces, aparece otra persona en tu vida. No un héroe. No un salvador. Simplemente el otro. Y todo eso que creías sólido empieza a resquebrajarse. Voy a contártelo todo. Sin excusas. Sin dramatismos. Solo la verdad, nos conocimos por casualidad. Tan por casualidad que a veces creo que alguien allá arriba simplemente nos lanzó un guión. Mi coche se averió en la carretera, de regreso desde Málaga. Venía de visitar a una amiga. Hacía calor. Estaba bochornoso y mi teléfono estaba a punto de apagarse. Estaba parada en medio de la N340, maldiciendo mi vida cuando se acercó una furgoneta. Un hombre bajo, alto, con uniforme de trabajo, las manos llenas de grasa, la mirada tranquila. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. ¿Eres mecánico o solo un buen samaritano con complejo de héroe? No pude evitar soltar. Él sonrió. Mecánico. Javier, 20 minutos después, ya había arrancado mi coche. Le di las gracias y estaba a punto de irme. Pero entonces preguntó, ¿un café? Allí, al otro lado de la carretera, hay un bar. Quise decir que no. De verdad, pero, de repente, no quise. Solo uno. Dije. Él asintió. ¿Y cómo resultó? No fue solo uno. Javier era confiable. No romántico, no. No de esos que dejan notas en la almohada o invitan a cenas con velas. Pero siempre cumplía su palabra. Era como una pared de ladrillos, tal vez no hermosa, pero cálida, y que sostiene el techo. Nos mudamos juntos 3 meses después de conocernos. Yo nunca creí en la espontaneidad. Pero con él había silencio, después de relaciones ruidosas y tóxicas, eso se sentía como un respiro. No construíamos castillos, solo trabajábamos, comíamos, dormíamos. Él se levantaba temprano, yo volvía tarde. Él veía fútbol, yo navegaba en Pinterest desde el sofá. ¿Llegas tarde?, decía a veces. Tráfico, respondía yo. Te caliento la cena. No me preguntaba cómo me había ido el día, pero siempre ponía el plato sobre la mesa, y me acostumbré. Así vive medio país. ¿Verdad? No discutíamos. No había motivos. Y eso se volvió el mayor problema. Empecé a notar que ya no nos tocábamos, ni siquiera por accidente. Él no me miraba cuando me cambiaba, y yo me descubrí fantaseando en la ducha, pero no con él. Un día intenté hablar. ¿Nosotros todavía somos una pareja? ¿O solo convivimos? Él suspiró. No se enojó, no gritó. Solo suspiró, cansado. Lucía, a todos les pasa. El cansancio, el trabajo. No significa que no te quiera. ¿Y yo? ¿También tengo que acostumbrarme? ¿Quieres drama? ¿Un divorcio? ¿O solo que te compre flores? Me quedé, en silencio, porque no lo sabía. No quería otro hombre. Lo quería a él, pero al de aquel café en la carretera. Con las manos manchadas de grasa y esa sonrisa desafiante, ese ya no estaba. Solo quedaba Javier. Él llegó a la clínica temporalmente por un mes. Marcos, consultor de TI, no era mi tipo en absoluto, demasiado pulcro, demasiado centrado, demasiado en sí mismo. Pero me miraba de verdad, no a través, no por encima, sino directo. Preciso. La primera vez que lo noté fue en el ascensor. Yo estaba con un café y una carpeta en las manos. Él entró. Presionó el piso que necesitaba y, de pronto, dijo, ¿nadie te advirtió que es peligroso lucir tan cansada y hermosa al mismo tiempo en este ascensor? Sonreí con ironía. Me manché la blusa con café. La belleza es un efecto secundario de la desesperación. Él se rió. Ligero, sin coqueteo. Y fue por eso, precisamente, que no me puse a la defensiva. No levanté barreras. Era inteligente. Mucho. Charlábamos durante los descansos. A veces bromeábamos por el chat. Una vez se quedó más tarde, ayudándome con unos informes, y un día me quedé trabajando hasta tarde. Ya había oscurecido. La oficina estaba vacía. Él entró a mi despacho. ¿Otra vez sola? ¿Cómo ves? Trabajando como Peppa. Peppa, al menos tenía a George. Reí. Yo tengo a Javier. Se quedó callado. Me miró largo rato. Y luego dijo, ¿él sabe qué te tiene? No supe qué contestar. El silencio cayó entre nosotros. Espeso, incómodo. Vivo, él dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Se detuvo a medio metro. Sin tocarme, sin insinuaciones, solo dijo, no voy a hacer nada. Lucía, pero si alguna vez pensaste en mí,
Solo, dímelo, y me voy. Lo miré a los ojos. Y, para mi horror, susurré, no te vayas. Nos prometimos que no volvería a pasar. Que fue un impulso, cansancio, un error, pero volvió a pasar. No en la oficina, no entre papeles, sino en aquella misma cafetería a las afueras, a la que fuimos solo por una hora. Una pausa, un respiro. Estábamos sentados en la terraza. Comenzó a llover. Mira señaló al cielo. Perfecto. No se empapará por completo y todo se reiniciará. ¿De verdad crees que la lluvia puede limpiar todo? No. Pero puede ocultar las lágrimas. Salimos bajo la lluvia. Risas. A través de la ropa empapada en calor. Él me tomó de la mano. Y yo. No la solté. Después fue su balcón, pequeño, en el centro de la ciudad. Vista los tejados, faroles viejos y el ruido de las motos. Trajo una manta. Nos sentamos. Nos cubrimos. En silencio, y de pronto tocó mi rostro. Con cuidado. Como si pudiera romperme. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es la tuya? Preguntó. Cada día. Pero me da miedo soltar la que tengo. ¿Y si lo que viene es peor? A mí me da miedo soltar la que podría tener contigo. ¿No me ves o con desesperación? Todo fue como en una película lenta. Sin gritos. Sin la pasión exagerada de las películas. Solo te veo y sentí como todo lo que había construido con Javier se desvanecía con esa lluvia. Me quedé con Marcos hasta el amanecer. Tomamos té. Hablamos de nada. No dormimos. Cuando volví a casa Javier aún dormía. Me quité los zapatos. Me paré frente a la ventana. Y de repente empecé a temblar. No de miedo. De vacío. No sentía culpa. Ni alegría. Solo una certeza. No hay camino de regreso. Ocurrió un lunes por la noche. 1. Completamente normal. Llegué a casa más tarde de lo habitual. Javier ya estaba allí. En la cocina olía a pizza. Incluso había puesto 2 platos. Quise decir hola. Pero él solo asintió en silencio y se fue al dormitorio. Todo estaba demasiado tranquilo. Entré al baño para cambiarme y entonces escuché un sonido, un golpe seco de plástico contra la mesa. Salí. Él estaba sentado. El teléfono. Entre nosotros, la pantalla iluminada, WhatsApp abierto. Mi conversación con Marcos, empecé. No mientas. Lucía. Su voz era serena. Demasiado serena. Ya leí todo. Bastaron 10 palabras, guardé silencio. No tenía nada que decir. Sentía como la sangre se me iba del rostro. Solo un zumbido en la cabeza de levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, me miró directo al alma. ¿Te acostaste con él? Pausa. Larga. No pude soltar una mentira. Sí, él exhaló. Lento. Como si hubiese retenido el aire por años. ¿Hace cuánto? No mucho. 2 veces. ¿Y si yo no hubiera visto esto? Iba a decírtelo. No. No ibas. Su levantó. La silla chirrió. Simplemente ya no podías mirarme a los ojos, y yo no entendía qué nos pasaba. Fue hacia la puerta. Tomó su chaqueta. ¿A dónde vas? A caminar. ¿Vas a volver? Me miró como si fuera una extraña. Y hay camino de regreso. Y se fue, la puerta se cerró como un disparo. Me senté. Las manos me temblaban. La mente en blanco. El pecho vacío. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo un pensamiento terrible, lo destruí todo. Con mis propias manos le escribí por la mañana. Corto, él lo sabe todo. Necesito hablar, Marcos respondió 1 hora después. Estaré en la marina a las 13. Solo rápido, tengo reunión después, llegué antes. Me senté en la terraza. Pedí agua. El sol golpeaba el cristal, pero dentro hacía frío. Frío como en un teatro vacío. Giraba el vaso entre mis manos, como si pudiera darme respuestas. Él llegó. Tranquilo, con camisa blanca. El portátil en la mochila y una expresión que ya no reconocía. Hola, dijo sentándose, ¿estás bien? Lo miré, y por primera vez vi que él ya había salido de esta historia. Ya no estaba dentro, ya estaba en otra parte. Sabías que ibas a destruirlo todo, ¿verdad? Lucía frunció levemente el ceño, somos adultos. Tú sabías en qué te metías. Perdí todo. A mi esposo, mi casa, mi vida. Se encogió de hombros, yo no te pedí que lo destruyeras. Fueron tus decisiones, ¿no me amabas? Bajó la mirada, la volvió a levantar enseguida. Firme, eras brillante, viva, inteligente. Fue real, pero no para siempre. O sea que fui un episodio. Non dijo, poniéndose de pie. Fuiste un momento, muy hermoso. Pero yo no soy de dramas familiares, sentí como el calor me invadía. Luego la vergüenza. Y después el frío. Pagó el agua. Le sonrió a la camarera y dijo, vete con elegancia, Lucía. No todos saben hacerlo. Y se fue, con ligereza, con calma.
Como si nunca hubiéramos estado juntos en esa mesa. Me quedé sola, a mi alrededor sol, risas, ruidos de ciudad. Y dentro de mí una sola idea, traicioné por nada. Pasaron 4 días. Javier no llamó. No escribió. Yo tampoco lo hice. No por orgullo. Simplemente, no sabía qué decir. ¿Con qué palabras se cura? Una herida que una misma abrió vivía. En piloto automático, me levantaba, me lavaba la cara, iba al trabajo. Comía solo para no desmayarme. Y por las noches, me sentaba en el sofá de nuestro departamento. Que de repente ya no se sentía mío, tan silencioso, que dolía. Cada cosa me hablaba de él. La taza con la grieta que se negaba a tirar. Su camiseta colgada en la silla. Incluso sus llaves aún colgadas junto a la puerta. Como si gritaran, tú misma te erraste esto, ¿recuerdas? Una noche no aguanté más. Abrí el portátil y volví a ver todas nuestras fotos. Fuimos felices. No todos los días. Sin fuegos artificiales, pero lo fuimos. Recordé cómo me sostenía la mano cuando murió mi padre. Cómo me lavaba el cabello cuando tuve fiebre. Cómo aquella noche caminamos 3 kilómetros porque el taxi nunca llegó y no. Dejó de hacer chistes para que yo no sintiera el frío y lloré. Como no había llorado ni el día que se fue, sin gritos, sin escándalos, lento, profundo, doloroso. Como si cada lágrima limpiara lo poco de orgullo que quedaba. Le grabé un audio. Perdón. No estoy buscando excusas. Solo quiero decirte que tú fuiste lo mejor que tuve, y lo entendí solo cuando te rompí en pedazos. Si algún día puedes perdonar, te esperaré. Sin condiciones, solo. Esperaré, lo envié, y me quedé inmóvil. No hubo respuesta, ni en una hora, ni esa noche, pero al día siguiente sonó el timbre, él estaba allí, en la puerta, Javier con la misma chaqueta, el rostro no el mío, no el de antes, extraño, contenido, pero los ojos los mismos, cansados, profundos, verdaderos. ¿Puedo pasar?, preguntó Dacentí, sin respirar siquiera. Caminó hasta la cocina, se sentó a la mesa. Yo me senté frente a él. Escuché tu mensaje 10 veces, dijo. Cada vez, lo sentí distinto. Yo guardé silencio. No sabía qué hacer con las manos. Quería arrodillarme, abrazarlo. Pero ya no tenía ese derecho. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Que estabas herida? ¿Que ya no éramos nosotros? Mi voz tembló. Pensé que ser adulta era eso, aguantar. Que a todos les pasa. Que el amor era silencio. Espera, costumbre. Él asintió. Lento. Resultó que el amor es hablar, incluso si duele, incluso si da miedo. Las lágrimas caían solas, sin sonido. Te rompí y susurré. Te veía amarme cada día, poner mi plato, lavar mis mantas, aún así. Te traicioné, por atención, por sentirme alguien, como un perro hambriento que muerde lo primero que brilla. Elegiste a otro, Lucía. Elegí una ilusión. Él no me conocía. No me sostenía cuando caía. No soportaba mi carácter. No se reía de cómo dormía. Todo fue humo. Y tú eras mi casa. Y yo misma la incendié. Cerró los ojos. Guardó silencio. Y luego dijo, muy bajo, ¿sabes por qué sigo aquí? ¿Por qué? Porque todavía recuerdo cómo gritabas en la carretera. Cómo reías en aquella cafetería. Y todavía quiero que algún día vuelvas a reír conmigo. Solté un sollozo. Él se levantó. Se acercó, tocó mi cara igual que aquel primer día. Con cuidado. Con ternura. Como si temiera que desapareciera, pero si esto vuelve a pasar alguna vez, empezó. Nunca lo interrumpí. Jamás. Nunca más. No, respondió. Solo me abrazó. Fuerte. Hasta el temblor. Hasta las lágrimas, y por primera vez en todo este tiempo, me permití respirar.